Bienvenidos a los coloquios de iSanidad. Mi nombre es Antonio Burgueño y me acompañan, a mi izquierda está don Jesús Aranaz, el doctor Aranaz, jefe del Servicio de Medicina Preventiva y Salud Pública del Hospital Ramón y Cajal. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, bien hallado. Y a mi derecha, pues, don Carlos Zarco, director médico de calidad del Hospital Universitario Moncloa. Tiene diversos nombres, pero todos lo conocemos como Hospital de Moncloa, ¿no? Efectivamente, buenas tardes. Y a ustedes dos, pues todos les conocemos muy bien. Son dos personas que, al margen de los cargos, son profesionales que llevan muchos años trabajando en el campo de la medicina y de la seguridad al paciente, de la calidad, y son unos referentes. Es un lujo poder estar aquí, pues aportando un poquito de ideas al debate, ¿no? Para organizar algo tan complejo, tan variopinto a la vez y tan amplio como es la tecnología, ligado a algo también muy amplio como es la seguridad al paciente, ¿no? Vamos a intentar de trabajar delimitando un poco el concepto e intentar de poner un poquito de luz y reflexiones en el ámbito, ¿no? El primer planteamiento que hacíamos, la primera pregunta que lanzábamos, también muy amplia, pero bueno, intentando acotar un poco más, es ¿en qué mejora, nos preguntábamos, la tecnología mejora, la tecnología que se utiliza para el diagnóstico? Hablamos de resonancias magnéticas, hablamos del TAC, cada vez hay más resonancias, cada vez. ¿De qué manera se puede afectar la seguridad del paciente en el momento de que el clínico está tomando en su proceso de toma de decisiones? Es decir, ¿cuál es la mejor prueba que he de hacer para llegar al mejor diagnóstico? Porque tenemos esto el riesgo de quedarme corto o de pasarme, ¿no? Y eso es un poco dificultoso, ¿no? Es un viejo debate y cada vez más necesario, ¿no? Quien quieran ustedes. Bueno, yo la primera reflexión que haría es que en qué mejora o en qué empeora, ¿no? Porque es una oportunidad y un riesgo. Y de hecho, buena parte de los errores médicos que suponen los últimos datos que yo tenía aquí una pequeña nota, es que son un 1 o un 2% del total. El 60 al 70% están ocasionados por factores humanos, ¿no? Bueno, yo creo que hay mucha tecnología que aporta seguridad, pero a la vez pone de manifiesto unos nuevos riesgos que antes teníamos más o menos controlados. Y la verdad es que es muy complicado dar una respuesta uniforme, como bien decías. Yo creo que tiene tantas aristas que lo que en un momento determinado puede ser aumentar la seguridad del paciente, que es quizá lo que nos mueve a todos, en otro momento lo que nos hace es justo lo contrario, ser mucho más inseguros porque no sabemos si la trazabilidad de los resultados es la adecuada. Son equipos cada vez más complicados, cuando tú hablabas de tecnología, para asegurar que están debidamente calibrados o monitorizados, por no hablar de otros factores como son lo que se llama ahora la ingeniería de los factores humanos, que ya es mucho más complicado, porque cuando yo siempre pongo el mismo ejemplo, en un quirófano, nosotros recientemente en un quirófano que la gente llama inteligente, yo me niego a llamar inteligente a un quirófano, creo que será integrado, muy listo, pero inteligente va a ser difícil. Pero claro, cuando tú en un quirófano en el que tienes una cantidad de tecnología con un Da Vinci XY lleno de pantallas, lleno de monitores, el personal de enfermería o el personal médico tiene que estar en relación con un montón de sistemas que seguramente hacen que el control sobre el paciente, que es la prioridad, se vea afectado, incluso pueda tener algún problema. Entonces, yo creo que nos estamos enfrentando a retos de los que antes no habíamos nunca tenido con tanta información. Y los equipos, unos son amigables, como se dice ahora, y otros son unos enemigos acérrimos del profesional. Básicamente estoy de acuerdo, por lo tanto ahí poco vamos a discutir inicialmente. Pero a mí sí que me gustaría hacer una pequeña puntualización, porque en muchas ocasiones, no a la respuesta del doctor Carlos Zarco, sino a la pregunta del doctor Antonio Burgueño. Porque, claro, enseguida tenemos ciertos riesgos, los profesionales, incluso más que la población civil, de cometer determinados sesgos de apreciación del texto y del contexto
Quiero decir, cuando oímos el término tecnología sanitaria, se nos va a la mente al Da Vinci, se nos va a la mente a la resonancia magnética, pero esto es una tecnología sanitaria, esto es una aguja. Esto es una tecnología sanitaria, esto es una jeringa. No tiene nada raro, es una jeringa, ¿eh? Es una aguja. Pero una jeringa y esto es la aguja. Otra jeringa. Por tanto, y estos son tecnologías sanitarias, es decir, tecnología. Pero, doctor, es tecnología hasta el embalaje, ¿no? Por supuesto, o sea, por supuesto. Y en el diseño, a lo que me referiré luego, porque las he traído a propósito, ¿eh? Pero quiero decir que, ¿qué es tecnología sanitaria? Pues todo aquello que es susceptible de ser usado para el diagnóstico, para el tratamiento, para la rehabilitación, para, en definitiva, tras el uso de los profesionales sanitarios, cambiar una situación hacia mejor salud, o hacia eliminación de la enfermedad, o hacia mitigación de las consecuencias de la enfermedad. No, entonces, tecnología, podemos hablar de tecnología dura, sería esa a la que nos hemos referido hasta ahora, pero la anamnesis no es una tecnología, sí. Los sistemas de información no son una tecnología, y a tenor de lo que decía Carlos hace un momento, pues evidentemente del uso, de la adecuada realización de una anamnesis puede derivarse una mayor seguridad para el paciente, y una mala cumplimentación de la anamnesis puede poner en serio riesgo al paciente. Todo el proceso de decisión clínica es susceptible de ser apoyado por tecnología, porque hoy en día se habla mucho de los algoritmos de toma de decisiones que apoyan al clínico a cuál es la anamnesis, cómo hacer la anamnesis, cómo llegar a la mejor terapia, cómo llegar al mejor diagnóstico. En fin, es un reto esto. Es que usted ha dicho algo muy importante, porque yo oigo ahora hablar incluso de la nueva medicina, y la nueva medicina por la tecnología. Y es que usted puntuaba algo antes que me tomo nota porque es muy interesante, que decía que es que parece que en el quirófano está más uno pendiente o dedica mucho tiempo a estar pendiente de la máquina y restando tiempo al paciente. Si la tecnología no viene a apoyar a la labor clínica, a lo mejor nos estamos equivocando. En general, incluida la jeringuilla. No, sí, yo, no puedo estar más de acuerdo. Quiero decir, la tecnología creo que son herramientas, porque al final nuestra actividad está clara cuál es, y evidentemente estoy absolutamente de acuerdo que, aunque no se pueda calificar como una tecnología hacer una buena anamnesis, yo creo que forma parte del buen hacer y del proceso para que eso tenga sentido y se utilice de una manera eficiente, eficaz y eficiente. Que nunca olvidaré una de las definiciones de eficiencia, que me la he quedado y la he hecho mía, que es la eficacia con decencia. Pero yo donde voy es que obviamente eso es tecnología que debe de intentar facilitar en la medida de lo posible la realización de nuestro trabajo o de nuestra labor profesional, intentando disminuir los riesgos en la medida de lo posible, intentando enganchar con la pregunta. Pero lo que está claro es que va a generar otros, sin duda, y va a generar otros de los que unos tenemos conciencia de que pueden tener y de otros no. La historia clínica, de la que luego era uno de los temas que hablaremos, yo creo que es un riesgo del que hemos hablado previamente, que parece una de las mayores vulnerabilidades que tiene el sistema. Primero porque todos hablamos del ciberterrorismo, del ciberataque, pero si no hacemos lo que tenemos que hacer nosotros mismos, metiendo pendrive y haciendo cosas rarísimas donde no debemos. Sí, porque parece que uno pone ya el ordenador, pone la historia clínica y ya lo tiene todo organizado. Eso lo comentaremos luego porque es muy interesante. Y al hilo de la primera pregunta, donde hablábamos de en qué dice, tengo un proceso diagnóstico, me ayuda a diagnosticar, pero puedo utilizar la tecnología mejor o peor, la tecnología en el tratamiento, es decir, en todo el proceso. Estamos intentando acotar un poco. Dice, aquí viene la segunda pregunta, es decir, la evolución de la tecnología, la innovación en todo, en cualquier cosita que ha puntualizado usted, o en una máquina muy grande como puede ser el robot Da Vinci para operar, hay que introducirla, y introducirla no es comprarlo y colocarlo, introducirla es que la práctica clínica, que no se pierda la esencia, ¿no? En la práctica clínica se introduzca en el día a día, ¿no? Yo creo que eso es otro reto que es la segunda cuestión que poníamos encima de la mesa, ¿no?
En relación, en relación con esta misma cuestión, y enlazando también con la respuesta que aportaba el doctor Zarco, pues efectivamente yo creo que en los últimos 50 años, el mayor avance que se ha producido en ciencias de la salud, desde mi punto de vista, no lo es tanto que, por supuesto, toda esta tecnología que antes era impensable y que hoy la tenemos de uso cotidiano, pero yo diría que el mayor avance en estos últimos 50 años, y probablemente avance para el que no estamos suficientemente preparados los clínicos, es el cambio que tenemos que hacer en la comunicación con el paciente, porque claro, hemos introducido máquinas, y máquinas muy sofisticadas. Eso significa tener que modificar el lenguaje hombre-máquina. Y ahí hay una fuente de error muy importante y un riesgo clave para la seguridad del paciente. Pero ese lenguaje hombre-máquina tiene otro elemento, y es: insertemos en la ecuación el paciente. Tendremos, por lo tanto, que innovar nuevos modos de comunicación para que esas decisiones a que se refería el moderador pues puedan realmente ser operativas y contribuyan a la seguridad del paciente. Es que esto, a ver, yo me estaba acordando ahora de un debate que ahora mismo, bueno, debate no, se da por hecho el tema de los desfibriladores que se está instalando en todos lados. Y hablando de riesgos, o sea, que cualquiera pueda coger, por mucho que te digan que la máquina hace todo, es que la máquina es tan perfecta que nunca falla. Es que uno que no sabe le pone el cacharro al paciente y se muere. A lo mejor se tenía que morir, pero dice, ¿y he sido yo? Pero yo creo que ya ni hablando de un riesgo tan evidente como ese, puede ser más o menos fiable, y no hay por qué dudar que son fiables. Son aparatos eléctricos que transmiten electricidad, que tienen corriente alterna y que pueden dar problemas. Que puede ser mucho más básico de lo que estamos hablando. Es decir, yo estoy absolutamente de acuerdo con el doctor Aranaz, con lo que estaba contando. Yo creo que la idea de la pregunta que hacía era la tecnología, o en el momento oportuno, en el sitio oportuno y de la manera oportuna. Y una de las premisas que tienen que cambiar el paradigma es que tú no puedes poner un equipo si no das formación suficiente y eficaz a la gente que lo va a utilizar. Porque entonces o mal utilizas el equipo, o buscas caminos alternativos, o sufres riesgos que no deberías de sufrir, y en este caso puede pagarlo la seguridad del paciente. Porque todos somos muy habilidosos y nos podemos aplicar la crítica de lo que hacemos en casa no lo hagas en el trabajo, y menos cuando tienes pacientes. Pero me gustaría saber cuántos de nosotros hemos leído las instrucciones del televisor que tenemos en casa. Hemos ido aprendiendo por el prueba y error, que no es el mejor sistema para aprender nada con la seguridad del paciente, entiendo yo. Quiero decir, entonces yo creo que muchas veces hablamos de los riesgos de sistemas, o como decía antes el doctor Aranaz, del Da Vinci, de la cirugía robótica, que yo creo que se llama mal cirugía robótica, son cirugía robotizada. Aquí todavía hay un cirujano que es el que decide cómo lo hace. Y obviamente con el paso del tiempo sí que estaremos hablando de que el trabajo de los médicos se va a ver muy influenciado por las máquinas, como decía. Y habrá tareas que seguramente en las que seamos sustituidos. Yo siempre digo que en las repetitivas y en las aburridas, donde los seres humanos perdemos y dejamos de prestar atención. Sin embargo, hay una buena parte de esa manera de proceder, de enfrentarse a situaciones inesperadas, en las que las máquinas no van a ser capaces de dar respuesta. Pero lo que sí que es obvio es que, en buena medida, lo que decías es absolutamente real. Es decir, en la ecuación máquina, profesional, paciente, el lenguaje y la comunicación es absolutamente distinta. Y de hecho, en un nivel mucho más pequeño, creo que estamos viviendo con el doctor Google un cambio del paradigma de la relación médico-paciente, ¿no? Yo he tenido hasta una experiencia propia, que me preguntó un paciente que me hablaba de una enfermedad y me dijo, ¿sabe usted lo que es? Le conté lo del chiste, así no, si me lo tararea, ¿no? Quiero decir, pero sí que está cambiando mucho la relación médico-paciente y mucho la información, y hay muchos pacientes mejor informados que muchos médicos de su patología, aunque parezca una barbaridad, porque están
no sé dónde leí hace poco que todo lo que se publica en el mundo en un día no tendríamos vida un ser humano para leernos de nuestra especialidad, con lo cual es muy complicado. Eso es interesante, muy interesante. Además, no hay que perder de vista los dos grandes componentes que han sido esbozados en esta conversación de manera previa, el componente humano y el componente sistémico. Los sistemas fallan, las personas nos equivocamos. Entonces, claro, pero la decisión, efectivamente, por más que se produzcan avances, desde luego, interesantes, atractivos, y llega un momento en que pensamos que indispensables, ¿no? Porque ya no sabríamos vivir sin ellos, ¿verdad? Pero en última instancia las decisiones las toman las personas. Entonces, el conjunto de posibles errores de las personas y fallos de los sistemas es lo que pone en riesgo la seguridad del paciente. Porque cuando ésta se vulnera, pues habitualmente no es después de un error médico. Ha habido grandes errores médicos que han supuesto extraordinarios avances para la ciencia. Pero de la combinación de algunos errores de profesionales junto con fallos de sistemas es de donde surge el verdadero riesgo para el paciente. Y esto también hay que tenerlo presente. Y esto nos lleva, y los comentarios del doctor Zarco también, al tercer punto. Decías, hablaba de algo interesantísimo, dice, el lenguaje hombre-máquina, dice, porque puede fallar el hombre, puede fallar la máquina, pero puede fallar esa interacción, ¿no? Por eso hablando de su interfaz, ¿no? Y en el momento dicen, hombre, es que si tengo la historia clínica, que el doctor Zarco quería comentar sobre ella, ya comentado, que habría mucho que hablar, la tengo, pero tampoco la panacea, porque ahí hay que introducir el dato, los datos tienen que ser consistentes, tienen que ser... O sea, que no, el mero hecho de tener los sistemas no de por sí nos van a garantizar nada, nos ayudan, son herramientas, ¿no? Hombre, yo creo que, como hemos dicho, tienen sus beneficios y sus riesgos, sin duda. Es decir, yo, por ejemplo, tengo un ejemplo en el que mi sistema de información del hospital me resulta muy eficaz a la hora de mandarme información online de cómo está el hospital y dónde tengo cuellos de botella y dónde tengo que poner recursos para solventarlo. También me impide que un cirujano, si no ha hecho el checklist de la OMS, continúe operando porque no le permite seguir adelante. Es decir, los sistemas hacen realmente lo que tú quieres que hagan. Luego está el riesgo de que le busques entradas indebidas, los contamines, la seguridad de la información, la trazabilidad de la información. Quiero decir que la vulnerabilidad del sistema. Pero yo creo que, como decíamos desde el principio, todo tiene sus pros y sus contras, y en buena medida estoy absolutamente de acuerdo con el doctor Aranaz en que todos hablamos de las máquinas, pero seguramente se equivocan menos que los humanos, ¿no? Es decir, muchas veces nosotros somos el primer factor de riesgo, que es lo que yo quería decir. Uno está pensando en un ataque ciberterrorista y resulta que a lo mejor el ciberterrorista es alguien que está metiendo un chascarrillo con un pendrive y está metiendo un virus en el sistema cuando no lo debía hacer. Y parece que estás buscando a un hacker ruso que está en San Petersburgo y resulta que tú estabas pasando una información que no debías de contaminar el sistema, ¿no? Entonces, yo creo que todo eso es lo que va a hacer revisar un poco las relaciones de lo que hablábamos del lenguaje y de la comunicación hombre-máquina, máquina-médico, por no hablar ya del Big Data, de la extracción de datos. Hasta el punto, además, de que ahora hay una corriente muy, muy interesante, a mi modo de ver, que empieza a trasladar el factor humano en la seguridad del paciente a componente sistémico, a uno más de los componentes sistémicos, en tanto en cuanto el abordaje del factor humano puede ser algo más que el mero hecho de conseguir que el profesional cometa menos errores. Y eso es una línea muy interesante de investigación. Una conclusión fantástica. La tecnología tiene que trabajar en la reducción del error, la facilitación de la labor clínica y en materia de seguridad del paciente, la reducción del error humano. Entonces, podemos ir como una buena conclusión, una de las buenas conclusiones. Sin duda, yo de lo que hablaba al principio en eso de la ingeniería de los factores humanos, máquinas más fáciles, más amigables, más eficaces, más fiables, que es decir, al final te tienen que facilitar la labor, no pueden complicártela hasta tal nivel
que resulta que estás más pendiente de la máquina que de tu tarea, que es el paciente, ¿no? Entonces, tiene que ser, en algunos casos te ayuda. Yo el otro día viví una situación acompañando a un familiar a la consulta de un médico de atención primaria que hace unos años habría sido impensable. Sacó un saturímetro del bolsillo que le puso en el dedo y le dijo: sus pulmones están perfectamente, satura un 99%. Yo, cuando ejercía, miraba a ver si tenía cianosis. Si no tenía cianosis, lo adjuntaba y llegaba a la misma conclusión después de haberlo explorado. En ese camino tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes, porque en aquella exploración también sacábamos otra información que no buscábamos directamente. Entonces, yo creo que hay que conjugar, ¿no? Básicamente. Por supuesto. Voy a decir una cosa ahora que igual provoca. No lo hago con ánimo de provocar, ¿eh? Pero es que en realidad en el sector público, en el sector privado, en los hospitales, cualquiera que sea la orientación de ellos, en los centros de salud, a veces pensamos cuáles son sus misiones, cuáles son los valores a implementar para llevar a cabo esas misiones, su visión, es decir, cuál es su futuro. Y yo me atrevería a decir, y creo que no es malo, que no es nuestro negocio la seguridad del paciente. Nuestro negocio es la ecuación salud-enfermedad. Por lo tanto, lo que debe prevalecer es todo aquello que podemos poner en marcha para conseguir que ese binomio cargue hacia el lado de la salud o la disminución de la enfermedad. Pero la seguridad no entra de lleno a formar parte del negocio duro del sector sanitario. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que organizarse, pensar en términos de ese binomio y cómo maximizarlo mientras van bien las cosas. Porque si las cosas van mal, pues entonces la seguridad tiene que ocupar el primero de los escenarios y estar por encima de esos otros objetivos. Pondré un ejemplo. En el diseño y en el trabajo de una central nuclear, un diseño, o sea, voy a poner un ejemplo de la vida misma y además real, ¿no? Pues evidentemente el negocio de las petroleras es sacar petróleo, por ejemplo, del fondo del mar, refinarlo y ponerlo a la venta para, en fin, facilitar la vida a las personas y ganar dinero en el camino. Por lo tanto, el negocio de las petroleras no es la seguridad ni de las centrales de extracción del petróleo ni de los operarios. Pero no sé si recuerdan aquella central petrolera extractora en Estados Unidos que se desarrolló por un fallo en el diseño de unos de los circuitos, un incendio tan brutal como que ¿qué es lo que ocurrió cuando se inició el fallo? Que entonces ya el objetivo de la empresa ya no era el petróleo, eran las personas que trabajaban en la central. Pues aquí lo mismo, es decir, nuestro núcleo de atención es el enfermo o el ciudadano sano que no queremos que enferme, cuando hablamos de parte del contenido de mi especialidad, medicina preventiva y salud pública. Pero este es nuestro elemento fundamental, por tanto este debe ser el centro alrededor del cual debe girar todo el sistema. Y lo de garantizar su seguridad es mucho más importante cuando se ha puesto en riesgo. Mientras no está en riesgo, es un poco secundario. Pero si diseñamos toda la atención pensando en la seguridad del paciente, nunca pasará a primer plano. Completamente de acuerdo. Yo estoy de acuerdo, lo que pasa que es un poco provocador, efectivamente. Quiero decir, también el primum non nocere es una de las obligaciones de los médicos, ¿no? Y la seguridad muchas veces no hemos tenido los datos ni el conocimiento suficiente de lo que podíamos estar realizando, porque no hemos tenido un buen sistema de errores en medicación, de sucesos centinela. Es una información que, como bien decías, yo creo que no teníamos a pie de cama. Cuando empiezas a tener mapas de resistencia antibacteriana, mal uso de antibióticos, cuando esos datos que todos los sistemas de información nos permiten ahora, yo creo que la revolución es que la información está online casi en el mismo momento. Te permite tomar decisiones que pueden influir en la seguridad de ese paciente. Y yo creo que la ecuación sería incluirlo como una faceta más. Obviamente
la primera misión del médico no es otra que intentar curar a su paciente con la mayor seguridad posible y en el menor tiempo posible, y seguramente en estos tiempos siendo costo eficiente, ¿no? Porque esto tiene que ser sostenible para que podamos seguir avanzando. Pero sí que no es un fácil, si no tienes la información de lo que estás provocando, ¿cómo vas a ponerle remedio o vas a prevenir que se produzca? No sé si era, me parece que era el presidente de la Asociación Americana de Pacientes, que decía que investigar en seguridad de pacientes era como pelar una cebolla, cuanto más capas quitabas, más llorabas, ¿no? Entonces, al final también, evidentemente, más datos disponibles, porque tenemos sistemas que no lo permiten, que deben ser bien gestionados para que aporten información útil. Como aquel decía, dice, pasar de la información al dato, y cuando ya lo conviertes en algo que te es útil, lo aplicas, es inteligencia, ¿no? Pero primero tienes lo que tienes es un montón de información que hay que trabajar. Pero además eso... esto es un caso muy claro y muy importante, ¿no? Eso va a ser mucho más complicado todavía. Es decir, estamos hablando de sistemas de información que, con todo mi respeto, y aunque sean absolutamente incomparables con los que teníamos previamente, están en mantillas. Cuando hablemos del Big Data, los médicos que vengan en las generaciones siguientes, buena parte de su labor va a ser gestores de bases de datos, porque la medicina puede que se haga mucho más personalizada, pero la información que van a manejar va a ser imposible de manejarla de otra manera que no sea con bases de datos. Una pena que tengamos que acabar, porque estamos entrando en el debate lleno ahora. Pero decía usted que iba a explicar algo de lo de las jeringuillas. Yo no me quedo con las ganas. Pero un poco más adelante, ¿no? No, ha llegado el momento. Vamos a ver. Me parece interesantísimo la línea que está tomando este debate, porque efectivamente en los 21 siglos que conocemos con cierta precisión, pues han variado poco nuestros objetivos. Curar, cuidar, comprender, consolar. ¿Qué es lo que ha variado? Lo que ha variado es esto que acaba de introducir en el debate, que tenemos ahora mismo tal cantidad de información que no somos capaces de digerirla. Y para intentar asumirla un poco, que no digerirla, que eso todavía no es posible, pues nos inventamos primero las especializaciones, cada cual aporta un saber más específico para una materia, después el trabajo de equipo, en equipo, y ahora a eso tenemos que introducir estos otros elementos de manejos tecnológicos importantes que nos permiten, en fin, yo creo que nos van a permitir grandes avances. Y ahí viene una conexión a algo que aportaba usted al inicio, y es riesgos y beneficios, o en fin, riesgo-beneficio, ecuación absolutamente necesaria para todo de la tecnología. Las alertas. Los sistemas de alertas para la seguridad del paciente son extraordinarios para modificar conductas, tomar decisiones. Claro, las alertas es un avance muy importante que se puede introducir en la historia clínica electrónica, etcétera, 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 y nos van a decir, cuidado, que esta situación puede perjudicar al paciente. Tienen a su vez dos riesgos. El primer riesgo, el exceso de alertas, que viene condicionado con el exceso de información y el exceso de conocimientos que tenemos. Saturación. Y si estamos saturados de alertas, ¿vamos a hacer caso a las alertas? No. ¿Cómo elegimos las alertas que son? Es que esa es la dificultad. Quiero decir, yo siempre digo que los sistemas de información, o los informáticos, como decimos coloquialmente, deben hacer lo que los profesionales necesitan que se hagan o definan que se haga. Es decir, yo estoy de acuerdo, es decir, yo estoy absolutamente de acuerdo que la cantidad de datos que te inundan lleva a la parálisis por el análisis, y uno puede estar analizando cosas que al final dice, esto no sirve para nada. Cuando tú tienes un gran número de alertas, empiezas a no hacer caso a ninguna de las alertas. Tienes que definir cuáles son aquellas que te pueden servir claramente y en las que los profesionales todos vamos a estar absolutamente de acuerdo. La alergia a un medicamento, que tú prescribas en tu historia clínica electrónica un medicamento y te diga, es imposible, este paciente es alérgico a ese... Eso es una seguridad para el paciente, obviamente. No es menos que tú tengas diferentes... Perdón, doctor, al final es exceso de información como riesgo.
Obviamente, porque no se puede digerir. Yo no estoy absolutamente de acuerdo. Es decir, uno no tiene tiempo en su vida para leerse todo lo que se publica. Es imposible. Y menos para digerirlo. Voy a contar una diciendo anécdota. que tenemos que ir terminando. Y yo quiero ver lo de la jeringa, doctor. De acuerdo, ahora mismo. Pero voy a contar una pequeña anécdota de mi etapa en el hospital anterior, en el Hospital Universitario San Juan de Alicante. Pusimos en marcha, pues como el resto de los centros, no era nada novedoso, la etiqueta identificativa de los pacientes. Y entonces nos pareció que era razonable utilizar dos tipos de etiquetas, la blanca, que era la común, y la amarilla si el paciente tenía algún tipo de alergia, independientemente de las anotaciones en las historias, etcétera, etcétera, pues bueno, para tener una primera llamada, ¿no? Es decir, si este paciente lleva la etiqueta amarilla, pues tiene algún tipo de alergia. El exceso. Llegó un momento en que todos los pacientes tenían la etiqueta amarilla, porque había algunos que tenían alguna alergia a algún medicamento, pero ¿la tenían o sospechaban que la tenían o alguien les ha dicho que podían tenerla? Y algunos tenían alergia a algún medicamento, pero otros a algún alimento, y otros vaya usted a saber qué, de tal modo que al final esa medida que parecía importante no lo tenía. Vamos con la jeringa. Lo que quería contar con esto es una cosa que todos los clínicos con toda seguridad lo saben, puede que algunos no, pero lo quiero utilizar sobre todo para hablar de un elemento importante que enlazaré con la parte final mía en relación a una cosa que ha aportado el doctor Zarco. Bien, esta jeringa es una jeringa que básicamente es... ¿Sujeto el micrófono, doctor? Ya está. Básicamente esta jeringa y esta jeringa son iguales, ¿no? Quiero decir, no tienen grandes diferencias. Esta es oral y claro, como es oral, pues tiene un color distinto para que no la confundamos. Estas jeringas inicialmente tienen el mismo diseño. Sin embargo, en estas jeringas se ha contemplado un elemento crucial que ahora debe de ser contemplado en toda la tecnología. Esta es la más simple. Si yo quiero utilizar un medicamento por vía oral o inhalatoria que no lo pueda utilizar por vía intravenosa, pues he de utilizar esta jeringa. Esto ha sido diseñado pensando en la seguridad. ¿Por qué? Porque esta jeringa pues no puede introducirse en un sistema de gotero porque... Tremenda tecnología también. Claro, porque resulta eran de cristal, que el cono no... Pero se utiliza todos los días. Claro, porque el cono no lo permite. Entonces, es un diseño pensando en seguridad del paciente, ¿no? Del mismo modo... Es un ejemplo muy sencillo y muy clarito de ver cómo se puede en un medicamento evitar un mal uso, claro, un error, por utilizando la tecnología del desarrollo, porque detrás hay un ingeniero que ha pensado, visto necesidad, pensado, buscado la solución y puesto en producción, ¿no? Claro. Con las tecnologías de información y comunicación, pues ocurre lo mismo. Quiere decirse, ya hay organizaciones internacionales que dicen, si ustedes quieren poner en marcha una tecnología de información y comunicación que contemple la seguridad del paciente, ha de tener presentes esta serie de criterios. E incluso en España, por ejemplo, pues la Agencia de Calidad de Andalucía ha establecido unos mecanismos para algo que cada vez nos está inundando más: Internet, apps. Pues, apps que tengan el sello, de alguna manera, de garantía de que han pensado en la seguridad del paciente en su diseño, un sello que es gratuito y que la pueden tener. Alguien me dijo hace poco que había 400.000 problemas en busca de soluciones, soluciones en busca de problemas, ¿no? Bueno, debemos cortar, se ratifica lo que decíamos al principio, en un tema muy amplio, con tantísimas aristas, que daba para muchísimo. Doctor, ¿algún último comentario? No, yo simplemente la única crítica que haría a las jeringas no es que antes estaba en manos de profesionales y ahora por los campos en los que transcurre Internet van mucho más deprisa que los propios sectores. Y entonces muchas veces estamos poniendo normas cuando ya han pasado aquella norma, ¿no?
y muchas se está convirtiendo también en un negocio, todas las apps de las que estabas hablando, que además han crecido una barbaridad y que son uno de los campos que más crece, y que no sé qué digestión tiene eso, ni qué test tiene, ni quién da el soporte desde el punto de vista del uso por el propio paciente. Yo creo que uno de los riesgos es poder adaptar eso a las necesidades que realmente tenemos, y que no se convierta realmente en algo tan rápido y tan incontrolado que suponga un riesgo para todos, ¿no? Porque en el fondo los profesionales deberíamos tener la seguridad, entre comillas, de que lo que estamos utilizando somos conocedores de lo que realizamos. Y yo una vez más, y ya tenemos que acabar, la tecnología a la disposición de la relación médico-paciente y del eje, y no al revés, ¿no? Y digo lo último, yo creo que son puras herramientas, muy sofisticadas, pero herramientas para apoyar la relación médico-paciente, que es la esencia de la sanidad, y no se puede romper esto. Muchísimas gracias, interesantísimo debate, que podríamos haber seguido mucho más, pero que por necesidad de estructura de esto debemos cortar, y agradecerles en nombre de Sanidad pues que hayan venido, y seguiremos debatiendo en otros momentos y donde esté bien oportuno. Muchísimas gracias, muy amables. Muchísimas gracias por invitarnos. Encantados.